Estamos en la hoja 91, en la carilla B, en el primer renglón, la segunda palabra. Gufa, vamos a analizar sobre el último aspecto que vimos en la clase anterior. Nosotros ahí vimos que dijo lo siguiente: Isha, barishon, shohatin alea bifnei atzma, ubasheni, osinotat tefilá la acherim, divrei Rabbi Yehuda. Habíamos visto en última instancia las palabras de Rabbi Yehuda, que dijo: una mujer en el Pesach Rishon, en el 14 de Nisan, la fecha original de la ofrenda de Pesach, podemos nosotros degollar animales exclusivamente para las mujeres. Así fue la conclusión de la Gemara. De acuerdo a Rabbi Yehuda, para un particular no se hacía ninguna ofrenda de Pesach, pero para varios sí. Y lo que nos enseñó aquí es que podíamos hacer un grupo solo de mujeres y podemos perfectamente traer corderito o chivito solo para ellas. Esto en Pesach Rishon, en el 14 de Nisan, fecha original. Ubasheni, o si no trate federal a Harim. Pero si por algún motivo, correspondiente obviamente de acuerdo a la halajá, como estudiamos anteriormente, si la mujer estaba impura por un muerto y no pudo hacer el Pesach Rishon y quiere hacer ahora el Pesach Sheni, a eso nos enseñó el Yehuda: no hacemos Pesach Sheni solo para mujeres. Sí hacemos tefilá, la agenda podemos a ella acoplar y sumar a una ofrenda de Pesach Sheni que ya igualmente se va a hacer para algún hombre, la podemos a ella hacer participar también de ella. Divrei Rabbi Yehuda, así fueron las palabras de Rabbi Yehuda. Esta es la primera opinión. Opinión número 2. Rabbi Yossi Omer, Isha basheli shohatin alea bifnei atzma. ¿Ven? De acuerdo a Rabbi Yossi, aparentemente no hacemos ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Y nos dice: vamos a hacer Pesach Sheni, incluso que sea solo para mujeres, incluso que sea para una sola mujer, ya que Rabbi Yossi nos enseñó, como vimos en la clase anterior, que se trae ofrenda de Pesach incluso para una sola persona, siempre que pueda comer, vamos a hacer participar. Así que vamos a hacer ofrenda de Pesach también para una mujer sola, tanto Pesach Sheni, y no hace falta decir Pesach Rishon, que es la obligación original, que seguro que vamos a hacer ofrenda solamente para ella. Tercera opinión, Rabbi Shimon Omer, Isha barishon osin otat tefilá la acherim, basheni en shohatin alea kol ikar. Rabbi Shimon dijo: una mujer en Pesach Rishon, en el Pesach original, no vamos a hacer para ella sola, sino se va a sumar a otros que ya están haciendo Pesach Rishon, y en Pesach Sheni no participa en absoluto. Quiere decir que de acuerdo a Rabbi Shimon claramente se entiende que no hay ninguna obligación por parte de la mujer de hacer Korban Pesach, ya que ni siquiera en la fecha original nosotros haríamos ni grupos para ellas, solo le permitimos sumarse a grupos de hombres que ya están comiendo y haciendo la ofrenda de Pesach. Hasta aquí son las palabras de esta baraitá, esta fuente, donde tenemos entonces tres opiniones: Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon. Y la Gemara analiza el porqué de cada uno. ¿Cuál es básicamente el punto de discusión que hay entre ellos? Rabbi Yehuda Sabar, Rabbi Yehuda sostiene el pasuk, cuando nos da la orden en la Perashat Bo, nos dijo: Bemichsat nefashot ish lefi ochlot achosu al haseh. Bemichsat nefashot sería de acuerdo a la cantidad de personas, vamos a hacer la ofrenda de Pesach. ¿Por qué la Torá no dijo Bemichsat anashim, de acuerdo a la cantidad de hombres? ¿Por qué habló de personas, que es obviamente una expresión más genérica que incluye también mujeres? Afilu nashim, porque viene a incluir también a las mujeres en la obligación del Pesach Rishon. Este es el motivo por el cual Rabbi Yehuda sostiene que toda mujer está obligada al Pesach Rishon, el 14 de Nisan. Y por eso podemos incluso hacer grupos solo de mujeres, porque es obligación de la Torá que ellas también participen. Legitema. Y si vas a querer preguntar y decir con justicia y correctamente, y aquí, afilu basheni, siendo así, entonces también en el Pesach Sheni, si no puedo participar en el Pesach Rishon, en la fecha original, tiene que complementarlo en el Pesach Sheni como corresponde.
¿Por qué entonces Rabbi Judá dijo que para el 14 de Iyar ella no podría traer su propia ofrenda de Pesaj ni de manera grupal? Solo le permitimos acoplarse y sumarse a un grupo de hombres. Dice ahí, Ketiv, Het'o Isa Haish Hahu. El Pasuk, cuando habla con respecto al Pesach Sheni, quien incumpla el Pesach Sheni, es decir, no pudo traer el 14 de Nisan en la fecha original por impureza, y cuando llega ahora el 14 de Iyar y él debería traer el Pesach Sheni, él no lo llevó adrede e intencionalmente. Pasuk dice, Het'o Isa Haish Hahu, va a cargar con su falta aquel hombre. Porque tuvo que aclarar aquel hombre. También la mujer. Si ella no compensa en el Pesach Sheni, tendría que hacerse cargo de su falta. Si no, Ish, in, Isha, no. Si no, aquí dice el Rabbi Judá, nos está enseñando Pasuk, solo el hombre cargaría con la falta, porque la obligación de reemplazar o complementar lo que no pudo haber hecho en el Pesach Rishon, solo le compete al hombre. A la mujer, la Torah la eximió de la responsabilidad de Pesach Sheni. Por eso es que Rabbi Judá dijo, Pesach Rishon hace un grupo de mujeres, Pesach Sheni no hace grupo, porque ella no tiene responsabilidad de complementarlo. Legitema, y si vas a querer argumentar y decir, y aquí vamos a decir entonces que no participe y que no se sume tampoco en el Pesach Sheni. ¿Qué sentido tiene que ella se agregue a el grupo que está haciendo el Pesach Sheni cuando la Torah la eximió del Pesach Sheni? ¿Por qué dijo Rabbi Judá? En el primer Pesach es obligación, en el segundo se suma a otro grupo. Cuando el Pasuk, cuando habló con respecto al Pesach Sheni, dijo que Pesach y a su otro, que deben hacerlo al Pesach Sheni con todas las mismas leyes del Pesach Rishon, vino a incluir y a decirnos que también la mujer puede participar si ella quiere. Obligarla no la podemos obligar, ya que la Torah dijo, el hombre cargaría con la responsabilidad y no la mujer. De todas maneras, la Torah dijo que puede ser similar al Pesach Rishon, de que ella también podría participar. Por eso la podemos acoplar. Así es entonces la lectura de los Pesukim que hace Rabbi Yehuda. Para que ella se acople, ¿sí? Así de manera opcional. Pero el Pío sí, ¿cuál es el motivo de él? Que él estudió que es obligación para la mujer exactamente igual para el hombre, tanto en Pesach Rishon como en Pesach Sheni. Dichtiv bar Rishon, figura con respecto a Pesach Rishon, al igual que dijo Rabbi Judá, bemichsad nefashot, de acuerdo a la cantidad de personas. Y obviamente ella también es una persona. Entonces la obligación recae también para ella, como dijo Rabbi Judá. Incluso siendo una mujer. Octive Pesach Sheni. Y con respecto a Pesach Sheni, dice el Pasuk Benijretah Nefesh Shahi Mea. El Pasuk, sí, aquí está equivocado. El Pasuk que habla con respecto al Korban Pesach, quien incumpla el precepto y la orden de la ofrenda de Pesach, el Pasuk dice Benijretah Nefesh Shahi Mea. Israel es otro Pasuk, está confundido, hay Pesukim parecidos. El correcto es Mea. Va a estar Barminam retirada de este mundo antes de tiempo. Nefesh Afilu Nashim. La Torah dice claramente que el castigo se aplica a Nefesh, a la persona. Nikretá Nefesh ahí. Va a ser tomada antes de tiempo la persona, incluso las mujeres. Y esto, de acuerdo a Rabbi Yossi, se está refiriendo en el Pesach Sheni. Ve'ela het oisa haish hahu lema utemai. Y entonces, lo que el Pasuk que nos dijo Rabbi Judá, dijo, va a cargar con la culpa aquel hombre. El hombre carga con la culpa y no la mujer. ¿A qué situación se refiere? Si de acuerdo a que nosotros estamos diciendo, la mujer también es castigada con caret, con pena de muerte prematura, Barminam. Lemaute, ¿qué vino a excluirlo cuando dijo el hombre va a cargar con la culpa? Lemaute katan mi caret. Viene a excluir al niño. Que el niño que no participe en la ofrenda de Pesach
no va a ser castigado con caret. Pero la mujer tiene exactamente la misma obligación y la misma responsabilidad que el hombre. Tiene que traer el 14 de Nisan y de haber estado impura tiene que traer el 14 de Iyar en Pesach Sheni, y el incumplimiento adrede e intencional, Bar Minam, es castigado y es penalizado con caret. Rabbi Shimon, ¿cómo estudia? ¿Por qué Rabbi Shimon eximió a la mujer por completo del Pesach Sheni? Ni puede participar ad honorem, y el Pesach Rishon, el 14 de Nisan, le permitió ad honorem, tampoco no por obligación. ¿Cómo es que Rabbi Shimon llegó a esa conclusión? Ketiv barishon ish. Pasuk dice ish lefi ochro. Ahora vamos a ver, la Gemara de hecho lo va a analizar. Pero dice que con respecto al Pesach Rishon está escrito hombre. Hombre y no mujer. Ish in, isha lo. Hombre está obligado, mujer no está obligada. Mejitema. Y si vas a querer decir yahia filut de fenan amelo, si la mujer no está obligada, entonces ¿por qué si Rabbi Shimon le autorizó a sumarse y a acoplarse al grupo de hombres que están haciendo la ofrenda de Pesach, si ella está completamente exenta? Él utiliza el mismo pasuk que utilizaron Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi para obligar a la mujer, que dijo de acuerdo a la cantidad de personas. Cuando la Torah dijo de acuerdo a la cantidad de personas, vino a incluir también a la mujer, que la mujer también puede incluirse, cantidad de personas, también la mujer. Cuando hagan el total, podemos incorporar también a la mujer. Mejitema. Y si van a querer decir, afilu basheni namme, entonces, en el segundo Pesach, el Pesach Sheni, también que se pueda acoplar. Si tú estás diciendo que ella no tiene obligación, pero la Torah accedió a que ella se sume también, entonces en el Pesach Sheni podemos decir exactamente lo mismo y la podemos sumar. ¿Por qué Rabbi Shimon la descalificó por completo del Pesach Sheni? Mientras Hamanam Sheni, dichtiv het'o isa ha'ish, ish'in ishalo. En este sentido, Rabbi Shimon hace la misma drasha que hizo Rabbi Yehuda, el primero. El hombre carga con la culpa de no hacer Pesach Sheni. La mujer no carga en absoluto con ningún tipo de culpa en el Pesach Sheni. Y obviamente que no viene para eximirla de obligación. ¿De qué la vino a excluir a la mujer? ¿Para quitarle obligación? Y Mejiyub, si es de la obligación de hacer ofrenda de Pesach, hasta para el sol no va a tener mi vaya. Ya dijimos que la mujer está exenta incluso el 14 de Nisan, de acuerdo a Rabbi Shimon. Ni el 14 de Nisan, fecha original, la mujer tiene obligación y está exenta. ¿Hace falta decirnos que está exenta del Pesach Sheni? El alab, mi tefela. Si no la fuerza, lo que viene a hacer es excluirla, que ni siquiera se pueda acoplar y sumar a quienes ya están haciendo el Pesach Sheni. Entonces, Rabbi Shimon termina estudiando de acuerdo a esta manera, que no tiene obligación en absoluto, pero sí la Torah le permitió sumarse a aquellos que ya están haciendo el Pesach Rishon, solamente. Umay Ish, de Kaamar Rabbi Shimon. ¿Y dónde está este Ish? ¿Qué dijo Rabbi Shimon? La Torah obligó al hombre de Pesach Rishon y no a la mujer. ¿Cómo es que los demás no hicieron esa derashá? ¿Cuál es el Ish? ¿A qué pasuk se está refiriendo Rabbi Shimon que la Torah dijo hombre hace Pesach y no mujer? Ish se le betabot, se la bait. Si se está haciendo referencia a lo que pasó y dijo, van a tomar un hombre, un cordero para toda la familia, para toda la casa, y va a hacer participar a todos. Aún mi ese pasuk, todos aparentemente están de acuerdo que vino a enseñarnos lo que ya nos transmitió en su momento el Bishak, de amar Ish Zohe Ben Katan Zohe. Solo el hombre puede tomar un corderito para toda la familia y hacer participar a sus hijos, incluso adultos y hermanos adultos, etc. Y no un Katan, y no un niño. Niño que va a comprar una ofrenda de Pesach no puede comprarla y hacer participar al resto. Necesitamos que sea un adulto el que lo compre o el que sea dueño para poder hacer participar a los demás en su propia ofrenda. Así que ese Ish, ese hombre que figura ahí, no figura para la obligación. ¿Quién está obligado? Ese hombre es
¿quién tiene la capacidad de poder sumar a su ofrenda a otros? Solamente un hombre y no un niño. Veela, meish lefi ochlo. Y si vamos a decir de lo que el pasuk dijo, un hombre de acuerdo a lo que él pueda comer, vamos a hacer shechitá a la ofrenda de Pesaj, vamos a degollar a la ofrenda de Pesaj. Y dijo, hombre de acuerdo a lo que va a comer, hombre y no mujer. Nosotros ya vimos en la clase anterior que Rabbi Yossi y Rabbi Shimon coincidían que se puede hacer ofrenda para un particular. Podemos hacer ofrenda de Pesaj para un particular y no como dijo Rabbi Yehuda, que para particulares no. Rabbi Yossi, para llegar a esa conclusión, utilizó el pasuk y nos dijo que Ish lefi ochlo nos enseñaba ese concepto. Hombre, de acuerdo a lo que él come, van a degollarlo. Habló en singular, indicando una sola persona. Y para que esa derashá, ese aprendizaje del Rabbi Yossi, quede en pie, la Gemara nos dijo que él tenía que acompañar las palabras que dijo Rabbi Shimon. Entonces, Rabbi Yossi estudia el pasuk como Rabbi Shimon. Evidentemente, Rabbi Shimon la mesa va la que Rabbi Yossi. Entonces también Rabbi Shimon acomoda el pasuk como Rabbi Yossi, ya que una derashá, un aprendizaje, va enganchado y ligado con el otro. Y si es así, veaú mi le de Shohatin esta Pesaj ala yahid, en ese pasuk, ish lefi ochlo, pero enseñarnos, como dijo Rabbi Yossi, que un particular puede consumir de la ofrenda de Pesaj y no para otra de allá, para otro aprendizaje, el hombre y no la mujer. Entonces, aparentemente no nos queda ninguna expresión de ish que esté escrita en relación a la ofrenda de Pesaj, que esté innecesaria y que pueda Rabbi Shimon aprender hombre y no mujer. Entonces, ¿de dónde lo aprendió? Amar leja. A eso te va a contestar Rabbi Shimon y va a explicar lo siguiente. Imken, si fuese así, que viene solamente para eso, para decirnos que un particular puede hacer ofrenda de Pesaj para sí mismo, era suficiente que la Torah diga, de acuerdo a lo que coma él, vamos a degollar el corderito, más grande, más pequeño, y era suficiente, porque habló en singular, y podríamos haber aprendido que se hace ofrenda de Pesaj para un particular. ¿Para qué tuvo que agregar Mai Ish? ¿Para qué tuvo que decir una palabra hombre de acuerdo a lo que él coma? Tarte. Aprendemos de aquí entonces dos enseñanzas. Para un particular y para hombre, no para mujer. Por eso el Rabbi Shimon eximió por completo a la mujer de la obligación de la ofrenda de Pesaj. De esta manera tenemos entonces explicado y justificado cómo cada uno de los tres estudió estos pesukim. Rabbi Yehuda, entonces, ¿sí? Rabbi Shimon y Rabbi Yossi. Y vamos a ordenarlos, o de alguna manera podríamos decir, de mayor a menor. De acuerdo a Rabbi Yossi, es obligación íntegramente para la mujer, tanto de Pesach Rishon 14 de Nisan, como de Pesach Sheni 14 de Iyar. De acuerdo a Rabbi Yehuda, que seguiría el nivel, la mujer está obligada a Pesach Rishon, pero si no pudo hacerlo porque estaba impura, no tiene obligación de hacer Pesach Sheni, pero puede sumarse y acoplarse a quien esté haciendo Pesach Sheni. De acuerdo a Rabbi Shimon, la mujer está completamente exenta de la ofrenda de Pesach, solo está habilitada a participar y sumarse con quien estén haciendo Pesach Rishon. ¿Qué más Nazla? Si es así, ¿cómo quién va a la siguiente baraita de Amar Birazar, que dijo el Birazar? Isha Barishon Jova Uba Sheni Reshut. La mujer en el Pesach Rishon 14 de Nisan es obligación. Pesach Sheni es optativo, no tiene ninguna obligación. Vedoha et Shabbat, pero eso sí, puede desplazar al Shabbat. Hacemos la ofrenda de Pesach incluso que sea Shabbat. Hasta aquí las palabras que dijo el Azar. Pregunta la Gemara, hay algo que no es compatible. Y Reshut, Amayidohat Shabbat. Si Pesach Sheni, si la ofrenda del 14 de Iyar es optativo, es opcional, ¿por qué entonces tiene la capacidad de desplazar al Shabbat? De acuerdo a las reglas que estudiamos anteriormente, aquí mismo, solamente aquella ofrenda que tiene una fecha fija y es obligación,
tiene la capacidad de desplazar al Shabbat, como la ofrenda diaria, como la ofrenda de Pesaj, pero no otras ofrendas. Y si esta mujer no estaba obligada, ¿por qué entonces está diciendo que sí desplaza al Shabbat? En la Ima, sino aquí hay una frase que hay que reformar y dejarla correctamente. En la Ima, Basheni Reshut o Barishon Jobá. Si no hay que decir así, la mujer en Pesach Sheni no tiene ninguna obligación, en Pesach Rishon sí está obligada, y sobre Pesach Rishon, que está obligada, Bedojet Shabbat, puede desplazar al día de Shabbat, incluso que sea solamente para las mujeres, porque también para ellas es obligación y con fecha fija. Por lo tanto, desplazaríamos de Shabbat solo por las mujeres también en Pesach Rishon. Pero volviendo a la pregunta original, ¿con cuál de las tres opiniones es compatible? Que man, Rabbi Yehuda, como Rabbi Yehuda, quien dijo obligación en el primer Pesach y no tiene por qué reemplazar y complementar el Pesach Sheni, pero se puede sumar y acoplar a otros. Amar Bia como Rabbi Yohanan. Ahora la Gemara nos complementa ella otra información, viendo ¿sí? que no se hace grupos de esclavos con mujeres, como vimos anteriormente en la clase anterior, no se hacen grupos de esclavos con niños. Nos dice acá también Rabbi Yaakov, no Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yaakov, Rabbi Yohanan, Enosin Japurá Shekulah Gerim. No se puede hacer un grupo solamente de conversos para la ofrenda de Pesaj. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Son todos hombres, están obligados de la Torah. ¿Por qué no hacer un grupo así? Dice la Gemara, quizás ellos sean meticulosos, quisquillosos, con todo tipo de detalles. Y como ellos no vienen de familias observantes y no tienen conocimiento de cuna de las leyes relacionadas con la ofrenda de Pesaj, tenemos miedo que ellos, por tratar de cuidarse en detalles, lo hagan de manera incorrecta y terminen descalificando y no consumiendo la ofrenda de Pesaj incorrectamente, provocando un bizayón, un desprecio a la ofrenda de Pesaj. Por lo tanto, hagamos participar con los conversos gente que es por naturaleza y de natalidad religiosa, así puede encaminarlos y explicarle cuál es la manera correcta de consumirlo. Tanu Rabbanan, Pesaj o Matzah Manor Barishon Jobá. Pesaj, la ofrenda de Pesaj, el consumo también de la matzá, el par ácimo y del manor de las hierbas amargas, son obligación Barishon Jobá. En la primera noche, el 15 de Nisan, aquí no está hablando Pesaj Rishon y Pesaj Sheni, está hablando del 15 de Nisan, en la noche del 15 de Nisan, que es el primer día, es obligación. Mikan Vaelach Reshut. De aquí en más, es opcional. No hay obligación luego de tener que consumir estos productos. Rabbi Shimon Omer, Ba'anashim Jobá Ba'anashim Reshut. Rabbi Shimon dice, es obligación para los hombres, no para las mujeres. Hasta aquí son las palabras de esta berraita, de esta fuente externa. La Gemara quiere entender la aclaración que está diciendo Rabbi Shimon sobre las palabras de la primera opinión, sobre Taná Kamá. ¿Sobre qué se está refiriendo específicamente? Hablamos de Pesaj, de Matzah y Manor. Y quiero comprender a cuál de ellas va entonces la aclaración de Rabbi Shimon. Y lema a Pesaj. Si vamos a decir que la aclaración de él va sobre Pesaj, estaría diciendo la obligación de Pesaj es solo para los hombres y no para las mujeres. No es posible. ¿Por qué no es posible? Pesaj, Koshiva, Miika. ¿Acaso hay obligación de ofrenda de Pesaj los 7 días de Pesaj? La mitzvah, la orden de la Torah de consumir ofrenda de Pesaj es solamente la primera noche de Pesaj del 15 de Nisan. Quiere decir que claramente entonces cuando habló Taná Kamá, Pesaj, Matzah y Manor, es obligación solamente en la primera noche. Es sobre Pesaj. No hace falta aclarar eso. Si no hay más que la primera noche. Matzah y Manor, sí, tenemos durante toda la semana de Pesaj y pasando Pesaj también. Pero ofrenda de Pesaj existe solamente la noche del 15 de Nisan. Si él tuvo que aclarar es solamente la primera noche, claramente esta aclaración, valga la redundancia, tiene lugar solamente a Matzah y Manor.
Vela a matzá y maror. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que están hablando específicamente sobre matzá y maror. Y a eso dijo Tanaka Ma. La obligación igualmente es nada más la primera noche. El resto de los días no hay ninguna obligación. Y Masefá. Tratemos de entender entonces ahora el final. Lo que vino Rabbi Shimon a discrepar y discutirle. Rabbi Shimon Omer, Banashim Jová, Wanashim Reshut. Es obligación sobre los hombres, no sobre las mujeres. Y si nosotros estamos diciendo, Ejilet de Rabbi Shimon, Adeam Rabbi Elazar, entonces nosotros ¿qué estaríamos diciendo de acuerdo a esto? Que discuten Tanaka Ma y Rabbi Shimon. De acuerdo a Tanaka Ma, la primera noche es obligación para todos, también hombres como mujeres. En cambio, Rabbi Shimon dijo no, matzá y maror solo es obligación al hombre y no a la mujer. ¿Acaso Rabbi Shimon no sostiene la de la que nos enseñó Rabbi Elazar? De amar Rabbi Elazar, que dijo Rabbi Elazar, Nashim Hayabot Bajilat Matzah de Bar Torah. Las mujeres están obligadas a consumir matzá. Es una obligación de la Torah. Porque está escrito en el pasuk, no pueden comer jamés, productos leudados. 7 días está la prohibición. Todo halalá matzot, van a comer sí, matzot, pan no leudado. Y dijo Rabbi Elazar, ¿por qué la Torah habla de los dos extremos? No consumirán productos leudados, consuman otros productos. ¿Para qué me tuvo que nombrar la matzá? Si lo dijo Rabbi Elazar, la Torah vino a enseñarnos que la obligación de consumir el matzá depende de la prohibición de no consumir jamés. Todo aquel que está advertido y sobre él recayó la prohibición de no consumir productos leudados, tiene obligación de consumir matzá. Entonces las mujeres que están dentro de la prohibición, ya que Ishva Torah y Shale Ish dejó los Nashim Shebat Torah, en relación a todas las prohibiciones como está en la Gemara en el Tratado de Kiddushin, tanto las mujeres como los hombres están prohibidas. Es decir, toda prohibición que figura en la Torah incluye también a las mujeres, como está escrito, Ish o Ishaki Asumi Kol Hatot Adam, hombre o mujer. Todas las prohibiciones son también aplicables a las mujeres. Entonces ellos también tienen la prohibición de no consumir productos leudados. Entonces tienen obligación de consumir matzá. ¿Acaso Rabbi Shimon no está de acuerdo con esta de allá y exhibe a las mujeres de consumir matzá? Hoy vean en allí, hoy dicen, me va a tocar jamás dicen, me come con matzá. Sino, tenemos que darle una nueva lectura. Ima Pesach Matzah Umaror Barishon Jová. Y Kambaelach Reshut. Rabbi Shimon Omer, Pesach Barashim Jová, Barashim Reshut. Si no, tenemos que decir así. Tanaka Ma nos está diciendo, tanto la ofrenda de Pesach como el consumo de la matzá y del maror son todos obligaciones en la primera noche de Pesach, tanto para hombres como para mujeres. A eso viene Rabbi Shimon y dice, perdón, mi cama era Reshut. Pasada la primera noche ya es opcional. Rabbi Shimon Omer, Pesach Barashim Jová, tenemos que agregar una pequeña interpretación. Rabbi Shimon dijo, sí, Pesach es obligación en los hombres. Banashim Reshut, y la mujer es opcional. Quiere decir que la aclaración de Rabbi Shimon iría solo sobre el Pesach y no sobre el matzá y maror. Con respecto a matzá y maror, seguro que es obligación también para las mujeres, y el Rabbi Shimon también está de acuerdo con eso. Él solo vino a eximir a las mujeres que no tengan que hacer Korban Pesach.